Saludos, bendiciones, les habla su hermano en Cristo, el hermano Alfredo López, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida, El Celo de tu Casa Me Consume, ubicados en la calle Juan Peña Reyes, número 844, en la urbanización Villa Prades, en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico, y pastor de la Iglesia Hermana Los Pentecostales de San Juan, que ubica en el número 1402 de la calle Américo Salas, en Santurce, San Juan, Puerto Rico. Me complace dirigirme a ustedes, amados hermanos, en este día que por cierto es muy diferente a lo que acostumbramos a hacer habitualmente en esta fecha, pero así entendiendo que es la forma y los medios que Dios le ha placido. Tengo que reconocer que no son los medios preferidos míos, pues mi sentir es que tanto hablar como predicar por estos medios no me brinda la oportunidad ni la cercanía que me gusta sentir en la comunión con los hermanos, pues extraño mucho la calidez de un abrazo, un apretón de mano, que nos caracteriza. Mas sin embargo, aunque distante físicamente en este tiempo, cercano en oración para cada una de las familias, hermanos y amigos que comprenden el pueblo de Dios y a su vez la iglesia del nombre de Jesús nuestro Señor. Le invito en esta hora a que me acompañe a buscar la palabra del Señor en el libro, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 27 y 36. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, 27, 36. Dice la poderosa palabra en el poderoso nombre de Jesús: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración en esta hora, pedir al Señor que en esta tarde, en esta hermosa tarde, la palabra del Señor sea de bendición a nuestras vidas y añada rica y abundante bendición conforme a nuestras necesidades en esta hora. Señor Jesucristo, Padre Dios Todopoderoso, te adoramos, te exaltamos, engrandecemos tu poderoso nombre, Padre. En esta hora nos regocijamos, Padre, de poder allegarnos a tu presencia, Señor, de sentir tu calor, de sentir tu presencia y tu amor rodeando de alrededor de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, en cada una de las iglesias, Señor. Bendice a tu pueblo poderosamente. Cada necesidad, Señor, física, material, pueda ser suplida de parte tuya. Pero primeramente tu sacrificio en aquella cruz y en aquel madero, Señor, sea real en esta hora, bendiciendo, Padre amado, y fortaleciendo a cada uno de mis hermanos en esta tarde. Te lo pido en el poderoso nombre tuyo, Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Estamos contentos, amados hermanos, de poder traer la palabra a través de estos medios. Como les dije antes, no es el método preferido mío, pero más sin embargo es el método que Dios ha escogido y la forma que Dios ha escogido en esta hora. Hacía reflexión en la palabra del Señor y en el Evangelio de Juan en estos versículos del 27 al 36, amados hermanos, y unas palabras calaban lo profundo de mi corazón. Dice la palabra del Señor que respondió Jesús en el versículo 30 y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, amados hermanos. Es bonito entender en esta hora que el sacrificio de nuestro Señor en aquella cruz y en aquel madero
y los milagros que allí sucedieron y la voz que se expresaba en esa hora como señal, aquellos que se encontraban allí, amados hermanos, no era a causa de Jesús, sino era a causa de aquellos que estaban bajo aquella cruz, a causa de aquellos que estaban en aquel momento y en aquellos instantes, en aquel tiempo, amados hermanos. De igual manera tengo que decirte en esta tarde, amados hermanos, que aún Dios sigue hablando en este tiempo poderosamente, que aún su palabra no está presa, que aún su palabra no está en cuarentena, aún su palabra no está guardada. Su palabra es viva, su palabra es eficaz y el mensaje de salvación y de aquella cruz, amados hermanos, es real y verdadero para bendecir tu vida. Palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que el Señor fue crucificado en aquella cruz. Y en aquella cruz, amados hermanos, el símbolo en la cual condenaban los más grandes delitos en los tiempos de Jesús. Pero en una de esas cruces murió el hombre más santo que ha nacido y ha vivido sobre la faz de la tierra. La cruz era un símbolo de vergüenza, pero se convirtió en la más grande esperanza para la humanidad. Esperanza que aún en este tiempo permanece firme, real, verdadera y sobre todo eficaz para cada hombre de este mundo, amados hermanos. Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo y los condenó en aquella cruz. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. He ahí el propósito de aquel sacrificio, amados hermanos. He ahí el propósito, amados hermanos, de aquella muerte, de aquel hombre, amados hermanos, sacrificado en aquella cruz, un hombre justo, un hombre fiel, amados hermanos, un Dios que se manifestó en carne para llevar nuestras iniquidades, llevar nuestras enfermedades y llevar nuestros pecados. Por esto la agonía de Cristo fue mayor. Él recibió toda la descarga de toda la ira divina de parte de Dios. Él llevó tu pecado, Él llevó el mío. Él llevó tu carga, Él llevó la mía. Él llevó tu enfermedad, Él llevó la mía. No solamente la tuya y la mía, sino la de toda la humanidad, amados hermanos. La cruz es un símbolo de maldición, mas sin embargo tenemos que reconocer que Cristo lo convirtió en la bendición de la cruz. En la cruz Cristo ganó grandes triunfos que deben ser proclamados en esta hora. Es tiempo de proclamar la palabra del Señor. Aquella victoria obtenida en aquel madero, amados hermanos, por medio de aquella muerte, de aquella crucifixión, amados, de aquel castigo cruel, amados, se ha convertido en victoria, amados hermanos, que en esta hora debemos proclamar tú y yo. En esta hora debe haber un gozo en nuestros corazones, debe haber una sonrisa en nuestros corazones, debe haber una palabra dulce, agradable en nuestros labios de llevar estas buenas nuevas de salvación. Es por eso que en esta tarde quiero hablar no de los detalles y la crueldad extrema que implica la crucifixión, sino del resultado de ella y beneficio para nosotros. Bien podríamos llenar tiempos en estas redes, amados, y minutos de prédica, amados hermanos, de poder tal vez describir aquel sacrificio, aquella muerte atroz, amados hermanos. Pero yo creo que es tiempo de meditar en aquel sacrificio y del fruto de ella en esta hora. Yo creo que podemos más que nunca hacer de este mensaje un mensaje de un viernes más, amado. No de un viernes más, sino de un viernes diferente. De un viernes, amado hermano, de poder proclamar un mensaje de victoria. No que quede en nuestros corazones, ni en nuestros recuerdos, ni tal vez nos lleve a escudriñar aquel sufrimiento en aquella cruz, sino uno de reflexión, uno de crecimiento espiritual, uno de redención, de bendición, amado, y sobre todo la salvación ganada por nuestro Señor Jesucristo. En este momento, amado, podemos meditar en ello. Jesús esa voz no ha venido a causa de Él, decía la palabra del Señor, sino por causa
de vosotros. Yo creo que vosotros en esta hora somos aquellos instrumentos que Dios ha escogido para escuchar su voz. Somos los instrumentos que Dios ha escogido para llevar esta palabra, amados, a ser conocida por otros que de igual manera pueden disfrutar de la palabra del Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Uno de esos, amados hermanos, es de que debemos recordar ese sacrificio. Uno de ellos es que podemos meditar en ese sacrificio. Y uno de ellos que podemos ser transformados por ese sacrificio. Y esa parte es la más importante. Podemos ser transformados, nuestras vidas cambiadas, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro proceder puede ser cambiado de parte de Dios de una manera poderosa y milagrosa en este tiempo. Tiempos tan difíciles en cuales vivimos. Tiempos de presión, tiempos de guerra, tiempos de pandemias, de enfermedades, tiempos de problemas, estrechez económica. Muchas dificultades podríamos señalar en esta hora, amados hermanos, pero el mensaje positivo en esta hora es que Cristo fue crucificado en aquella cruz. Y de aquella voz en aquella hora expresada, amados hermanos, no fue a causa de Jesús, sino fue a causa de usted y de mí. Fue a causa de nosotros, amados hermanos. Así que vamos en esta hora, amados hermanos, a meditar un poco en esta palabra del Señor. Ya ha sido suficiente, amados, nosotros tal vez recordar y meditar, y necesitamos sobre todo nosotros poder comprender y entender aquellas palabras que no fueron pronunciadas a causa de Jesús en aquel madero, sino más por causa de nosotros y la gran oportunidad que implica para ti y para mí. ¿En qué resulta? Dice la palabra del Señor y nos enseña que Jesús triunfó en aquella cruz. Jesús adquirió un triunfo, una victoria en aquella cruz y pudo despojar a Satanás y sus demonios. En el versículo 31 dice la palabra del Señor: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Era algo que era proclamado, amados hermanos, de palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es algo que debe ser meditado en nuestros corazones en esta hora. Jesús triunfó en aquella cruz. Él despojó a Satanás, Él despojó a los demonios, amados hermanos. Dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora es el príncipe de este mundo, será echado fuera. Así que eso vale la pena nosotros meditar en ello, amados, y reflexionar en cuanto a ello. Una victoria que el Señor obtuvo por medio de su sangre, por medio de aquel sacrificio en aquella cruz, amado hermano, que debe estar latente en nuestros corazones, que debe latir en lo profundo de nuestros corazones esa pasión, ese deseo, ese conocimiento, amados hermanos, de lo que obtuvo Jesús por medio de aquella muerte. Amados hermanos, la muerte de Cristo quitó el dominio de Satanás. En el libro Colosenses capítulo 1, versículos 13-14 dice que lo despojó de todo poder, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Qué bueno, amados hermanos, podernos encontrar como pecadores, amados, tener la necesidad, amados, de un Salvador y saber que aquel sacrificio en aquella cruz, amado, pudo vencer la muerte. Que Cristo quitó todo el dominio de Satanás. Dice que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y que hemos podido ser trasladados al reino de su amado Hijo, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Qué hermoso aquel sacrificio, amados hermanos, de nosotros ser merecedores de un castigo, de ser merecedores, amados, de todo el castigo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras faltas, amados hermanos, mas sin embargo, Él llevó el pecado en aquella cruz, amado, el pecado tuyo, el pecado mío, amado, el castigo de aquel pecado. Dice que Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, amados hermanos. Dice que tenemos redención por medio de esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo, amados hermanos, en esta hora debe ser de reflexión, en la esperanza para los que viven bajo el dominio de Satanás. Esperanza y oportunidad, amado hermano. Esperanza u oportunidad que tenemos, amado, de poder huir
del reino de las tinieblas, amados, e ir a un camino de redención, de cambio, amados hermanos, a través de ese sacrificio. Un cambio de esperanza, un cambio, una oportunidad, amados hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 6, debo decir, discúlpeme, Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que los que sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia? Amados hermanos, cuando nos sometemos al enemigo, cuando nos sometemos a los placeres de este mundo, amados hermanos, cuando nos hacemos esclavos del enemigo, de las tinieblas, amados, de Satanás mismo, amados hermanos, de todo aquello que involucra el pecado, todo aquello que involucra la transgresión hacia la ley de nuestro Dios, amados hermanos, estamos esclavos del pecado. Todos aquellos, amados hermanos, que lamentablemente todavía persisten en ser esclavos del enemigo, hay oportunidad, hay esperanza en esta hora. Recuerda, aquella voz no fue a causa de Jesús, sino a causa de nosotros. Fue a causa de todos aquellos que viven en esclavitud, que viven, amados, esclavos del dominio de Satanás, esclavos del pecado, amados hermanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia? Yo creo que en esta hora es importante nosotros poder meditar, amados, que la obediencia a la palabra del Señor y al consejo de nuestro Dios, amados, nos va a traer una vida abundante. Nos va a traer una vida, amados, por medio de aquel sacrificio, por medio de aquella voz que no fue a causa de Jesús, sino a causa de ti, a causa de mí, amados hermanos. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, 34 al 36, amados hermanos, dice que el pecado es igual a esclavitud. Dice: Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La práctica del pecado, amados hermanos, es esclavitud. La práctica del pecado señala que eres esclavo de aquel que tomó, amado. Y el esclavo dice que no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese capítulo 8 de San Juan, versículo 36, dice que seréis verdaderamente libres. Qué hermoso contar con la palabra del Señor, qué hermoso contar con el sacrificio de Jesús, amado, en aquella cruz, la cual nos hace entender y comprender que podemos ser verdaderamente libres. No se trata de algo ficticio, no se trata de algo mentira, no se trata de algo fingido, no se trata de un intento, sino se trata de una realidad verdadera. Podemos ser verdaderamente libres, libres de la esclavitud del pecado, libres del pecado, amados hermanos, aquel que somete al hombre a toda desobediencia, a toda esclavitud y pecado inmoral, amado, que corrompe el corazón del hombre, amado. Hay una verdadera libertad en Cristo. Hay una verdadera libertad de parte de Dios, amados hermanos. Colosenses capítulo 2:15 nos enseña la palabra del Señor que la derrota de Satanás fue exhibida públicamente. Así que la cruz es igual al triunfo y a la victoria de Jesucristo. Aquella cruz no debe poner en nuestra mente, en nuestros corazones o en nuestra mente, amados hermanos, que ha sido derrota, sino en victoria, amados hermanos. Y dice que en el versículo 15 de Colosenses capítulo 2, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados hermanos, el Señor verdaderamente alcanzó una victoria para cada uno de nosotros. Dice que despojó a los principados y a las potestades. Y no solamente eso, los pudo exhibir públicamente, triunfando sobre ellos en aquella cruz. Victoria que tú puedes ser partícipe. Victoria, amados hermanos, que nos da un nuevo caminar en el Señor, amados hermanos. Recuerda, aquella voz no fue a causa de Jesús. Aquella voz fue a causa de nosotros, amados hermanos. La muerte vergonzosa de Cristo fue la más grande humillación a Satanás. Dice que transformó un instrumento de tortura, amado, como lo era la cruz, en un altar de gloria. Gloria al nombre de Jesús. Dice que transformó el olor a la muerte en olor a Cristo para los que se salvan. En el libro
Segunda de Corintios capítulo 2, 15 y 16, la palabra expresa, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Qué hermoso, amados hermanos. Aquella cruz significa olor fragante. Aquella cruz significa olor de vida para nosotros, amados hermanos. Y Dios te invita a ti de igual manera a poder respirar ese olor de aquella cruz, de aquella muerte en aquel madero, que se ha transformado en victoria, que se ha transformado en transformación, en redención para tu vida y para mi vida. La cruz de la derrota, amados, debe ser aquella atracción, amados hermanos. Dice en el versículo 32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En esta hora yo quiero que el Señor está trayéndote a ti. Yo creo que en esta hora el Señor está buscando tu atención, amados hermanos. Yo creo que el Señor está llamando tu atención en esta hora para reflexionar, para tomar en cuenta, hermano, para que aquella cruz no sea un símbolo de castigo, de juicio, de pecado, sino uno de victoria, de redención, de cambio en nuestras vidas y sobre todo de esperanza, amados hermanos, en esta hora. Todos los que nosotros hemos creído, dice que seremos reunidos juntamente con Él. Estás llamado tú de igual manera, amados hermanos. Tú también estás siendo llamado a reunirte con el Señor. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1-2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. No es tiempo de huir de la presencia del Señor, no es tiempo de huir de la palabra del Señor. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de acercarnos, amados, a aquella cruz, a aquel sacrificio que implica bendición, salvación, victoria, redención, esperanza. Amados hermanos, tal vez has vivido lejos de este conocimiento, tal vez he vivido aún, amado, conociendo la palabra del Señor, lejano a este gran sacrificio, lejano a esta gran bendición, amado. Yo te invito en esta hora que tú puedas reflexionar. Recuerda, aquella voz no fue a causa de Jesucristo, sino fue a causa de ti y de mí en esta hora. Esta palabra en esta hora no es a causa de Jesús, sino es a causa de ti y de mí en esta hora. Amados hermanos, el triunfo en la cruz es la más grande invitación a la salvación. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación continúa en pie, amado hermano. Esa invitación todavía está vigente. Esa invitación todavía está latente. Aquella sangre latente, aquel sacrificio en aquella cruz todavía late y fluye aquella sangre, amado, llamándote a ti a la redención, al cambio, a la salvación, a la esperanza viva del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La atracción del pecado ha destruido la vida de muchos, amados hermanos, pero en esta hora la atracción a la cruz, al sacrificio de Jesús, puede cambiar tu vida, puede darte salvación. Puede en esta hora, amados, renovar tu fuerza, renovar tu dirección, renovar tu vigor, amados hermanos. En esta hora puedes renovar tu salud, tus finanzas, tu matrimonio, tu hogar, tu vida propia, amados hermanos, en esta hora. Tal vez has vivido, has respirado mucho tiempo, amados hermanos, pero en esta hora yo quiero decirte, amado hermano, que es tiempo de mirar aquella cruz. Aquella voz no fue a causa de Jesucristo, sino aquella voz es a causa de ti y de mí. Aquella cruz se convierte en el lugar para salvar las vidas. En aquella cruz se convierte en esta hora, amados hermanos, en la esperanza viva. Aquella cruz se convierte en el quirófano, que es un lugar limpio, utilizado para salvar vidas. En esta hora, esa cruz se convierte en ese quirófano, en aquella sala de operaciones en la cual Dios puede tocar tu corazón profundamente. No importa lo lastimado que haya sido aún por la propia iglesia, no importa lo lastimado que haya sido aún por muchos, aún líderes o personas
o personas en esta hora, amado hermano, pero Dios es real, Dios es verdadero, Dios quiere bendecir tu vida, Dios te está llamando, Dios te está trayendo a ti para que puedas ser renovado, fortalecido en esta hora, para que te puedas llenar de fuerza, para que puedas tomar un nuevo rumbo y caminar en la vida. La cruz reveló el lugar para el pecador arrepentido. En el libro de Lucas capítulo 23, 42 y 43 dice: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón en aquella cruz pudo en aquel momento justo, amado, en aquella dispensación, ser partícipe de la salvación de Dios, amados hermanos. Y desde aquel justo momento a Dios le plació que estuviera con él en el paraíso. En esta hora yo te invito, amados hermanos, a reflexionar en la palabra del Señor. Es tiempo de acercarse más a Dios. Es tiempo de buscar su rostro. Es tiempo de meditar en la palabra del Señor y hacernos partícipes de la victoria que Dios obtuvo a través de unos brazos abiertos en aquella cruz y en aquel madero. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 19, 9 de Lucas, que Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, y Jesús le dijo en aquel momento, hoy ha venido la salvación a este lugar. En esta tarde, amados hermanos, Dios de igual manera ha visitado tu casa, ha visitado tu hogar, ha visitado el lugar donde te encuentres, sin importar las circunstancias que estás viviendo. Dios quiere traer salvación a tu vida. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Así que hay coronas usadas por monarcas, amado, que costaron muchas vidas, muchos ríos de sangre, pero Cristo llegó a ser rey en su muerte. Dice que llegó a su reino por la puerta de la tumba y ascendió a su trono por los escalones de la cruz. Ahora dice que todos son atraídos a Cristo, nadie es rechazado por él. Así que venga aquel que triunfó sobre la cruz, venga Jesucristo a nuestras vidas, venga nuestro Señor a nuestras vidas y a nuestros corazones, amados hermanos. Mediten la palabra del Señor. Aquella voz no fue a causa de Jesús, solo fue a causa de ti y de mí. Así que espero que en esta tarde hayas sido bendecido de parte de Dios. Que Dios te haya llamado, amados, a reflexionar en la preciosa palabra de Dios. Y sobre todo puedas en esta hora, amado, poder estimar aquel gran sacrificio y lo veas como una victoria, lo veas como un triunfo grande en tu vida, amados hermanos. De igual manera te invito a tú que lo alcanzaste a poder seguir proclamando a Cristo, a seguir proclamando una esperanza de cambio, de salvación para el ser humano, para aquel que vive esclavo del enemigo, de Satanás, amados, de aquel que está bajo el poder de las tinieblas, esclavo. Es tiempo de predicar estas nuevas de salvación. Los tiempos son duros, son difíciles. Bien decía el apóstol Pablo, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Amado, en este tiempo aún más son los días, amados hermanos, pero hay esperanza en Jesucristo. Hay salvación de parte de nuestro Dios. Así que el Señor les continúe bendiciendo cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan esta hora. Saludos al hermano de Iglesia de Villa Prades, a cada uno de ellos, amigos, visitas que acostumbran visitarnos. De igual manera a los hermanos de Santurce. Les extraño grandemente, amados hermanos, y sus rostros están en mis oraciones, cada uno de ustedes cuando oro y les presento delante del Señor. Me despido en esta hora, su hermano en Cristo, el hermano Alfredo López, amados hermanos, y recibe este mensaje humildemente, pero grande de parte de Dios para tu salvación y tu bendición. Su hermano en Cristo, amado hermano Alfredo López. El Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Victoria en el nombre de Jesús y por medio de aquella cruz. Amén.